Hola, en estos pendientes que te enseño hoy vamos a jugar con las texturas aplicando la técnica del Shut and Slice y creando una composición fresca y original donde el volumen es el foco. Voy a usar los colores blanco y negro de la gama Number One de Cernit y también la textura Cortina Pop que diseñé para ellos. Voy a tomar un poco de la arcilla de color negro. Prefiero que esté blandita, así que si tú la notas demasiado dura, añade un par de gotas de Magic Mix. Ahora elijo una de las líneas de la textura que más me guste y la relleno con la arcilla de color negro. Recorto el exceso poniendo la cuchilla totalmente plana. Debe quedar así. En este paso hago una lámina con el color blanco. El grosor que uso es el número 5 de la máquina de pasta. Corto un rectángulo con la arcilla blanca que cubra bien la línea de la textura y lo coloco sobre ella. Bruño suavemente poniendo un papel de horno. Lo hago con el dedo ya que no es necesario usar nada más. Doy la vuelta a todo y saco la textura. Para eso hay que doblarla totalmente y tirar de ella muy suavemente. Recorto la lámina dejando un ancho de 1 centímetro aproximadamente. La coloco con mucho cuidado sobre un cortador metálico para darle curvatura. Voy a repetir este proceso 7 veces más y después hornearé. Cuando las piezas están bien frías, llega el momento de cortarlas todas para que tengan la misma longitud. Agujereo todas las piezas en los dos extremos. Voy a empezar a preparar el trabajo de montaje. Como ves, estoy usando un alambre de 0,8 milímetros de diámetro. Primero voy a preparar el alambre que dará longitud al pendiente que conectará los ganchos con los lazos. La longitud total de esta pieza dependerá de lo largo que quieras hacer el pendiente. En este caso, he cortado un trozo de alambre de unos 7 centímetros y voy a hacer una anilla pequeña en cada extremo. Tomo otro trozo de alambre y doblo unos 2 o 3 milímetros. Esto servirá de tope para la cuenta que voy a poner debajo.
Inserto una cuenta y hago la anilla. Ahora tomo otro alambre y vuelvo a hacer una pequeña anilla. Introduzco una cuenta de cristal. Paso 2 de las piezas de arcilla. Introduzco el extremo de la que he pasado primero y luego el de la que he pasado en segunda posición. Empujo hasta abajo hasta formar la figura de un lazo. Ahora introduzco otras 2 piezas de la misma manera que he hecho antes, pero girándolas 90 grados. Paso una cuenta de cristal y hago una anilla. Uno la cuenta inferior, el bastón superior y el gancho del pendiente y ya está listo. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado y que me enseñes las piezas que hagas. Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica. Siéntete libre de compartir el vídeo. Si te ha gustado, da un me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita de las alertas para estar pendiente de lo que publico y, como siempre, muchas gracias por verme.